Estar en paz y ser quienes somos, es decir, nosotros mismos, son una y la misma cosa. El ego dice, tal vez en algún momento en el futuro pueda estar en paz, en caso de que suceda esto o aquello, o si obtengo esto o me convierto en aquello. O dice, hubo algo en el pasado que nunca me deja estar en paz. Si escuchamos las historias de la gente, veremos que todas tienen el título, ¿por qué no puedo estar en paz en este momento? El ego no sabe que su única oportunidad de estar en paz es ahora. O tal vez lo sabe y tiene miedo de que eventualmente lo descubramos. La paz, por encima de todo, es el fin del ego. ¿Cómo estar en paz ahora? Hacer las paces con el momento presente. Ese momento es el campo en el que se desarrolla el juego de la vida. No hay ningún otro lugar en el que pueda existir. Una vez que nos hemos reconciliado con el momento presente, debemos observar lo que ocurre, lo que podemos hacer o elegir hacer, o en cambio lo que la vida hace a través de nosotros. Hay una expresión que revela el secreto del arte de vivir, la clave de todo éxito y felicidad, nuestra unificación con la vida. Cuando formamos un todo con Él, formamos un todo con el ahora. En ese momento, entendemos que no vivimos la vida, ella nos vive a nosotros. La vida es la bailarina y nosotros somos la bailarina. Al ego le encanta el resentimiento que alberga contra la realidad. ¿Qué es la realidad? Cualquier cosa. Buda lo llamó tatata, la verdadera naturaleza de la vida, que no es más que la verdadera naturaleza del momento. La oposición a esta esencia es una de las principales características del ego. Da lugar a la negatividad en la que se fortalece el ego, a la infelicidad en la que adora. En este sentido, nos causamos sufrimiento a nosotros mismos y a los demás sin siquiera saber que lo estamos haciendo, ignorando que estamos creando un infierno en la tierra. Infligir dolor sin saberlo. Esa es la esencia de vivir inconscientemente. Es estar totalmente bajo el dominio del ego. El alcance de su incapacidad para reconocerse a sí mismo y ver lo que está causando es inquietante e increíble. Hace exactamente lo que condena en los demás, pero no se da cuenta. Cuando este comportamiento se hace evidente, utiliza la negación airada, los argumentos astutos y las justificaciones para distorsionar los hechos. Tanto las personas como las empresas y los gobiernos actúan así. En el instante en que fallan todos los recursos, el ego recurre a los gritos e incluso a la violencia física. Envía a los soldados. Ahora podemos entender la profunda sabiduría de las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para poner fin al sufrimiento que ha plagado la condición humana durante miles de años, debemos comenzar con nosotros mismos y asumir la responsabilidad de nuestro estado interior en todo momento. Es decir, ahora. Así que pregúntate, ¿estoy mostrando signos de negatividad en este momento? Entonces mantente alerta, presta atención a tus pensamientos y a tus emociones. Observa las formas de infelicidad que se manifiestan en grados inferiores, como las que mencioné anteriormente, descontento, irritación, saturación, etc. Presta atención a los pensamientos que parecen justificar o explicar esta infelicidad, pero que en realidad la están causando. Si te das cuenta de un estado negativo dentro de ti, no significa un fracaso de tu parte. Al contrario, demuestra que lo ha conseguido. Mientras la conciencia no se manifieste, hay identificación con los estados internos, y esa identificación es el ego. Con la conciencia viene el abandono de la identificación con los pensamientos, las emociones y las reacciones. Sin embargo, este proceso no debe confundirse con la negación. Los pensamientos, las emociones y las reacciones se reconocen. Y en el momento en que se detectan, el final de la identificación se produce automáticamente. Nuestra percepción del yo, es decir, de lo que somos, sufre entonces un cambio. Ante nosotros están los pensamientos, las emociones y las reacciones, y ahora somos la conciencia, la presencia consciente que atestigua estos estados. Un día voy a soltar el ego.
¿Quién habla? El ego. Liberarse de ella no es realmente un gran trabajo, sino una tarea muy pequeña. Solo necesitamos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones a medida que surgen. No se trata de hacer, sino de ver con atención. En este sentido, es cierto que no hay nada que podamos hacer para liberarnos del ego. Cuando se produce este cambio, es decir, cuando pasamos del pensamiento a la conciencia, comienza a actuar en nuestra vida una inteligencia mucho mayor que la astucia del ego. Las emociones e incluso los pensamientos son despersonalizados por la conciencia. Se reconoce la naturaleza impersonal de ambos. El yo deja de existir en ellos. Son solo emociones y pensamientos humanos. Toda nuestra historia personal, que en última instancia no es más que un relato, un revoltijo de pensamientos y emociones, adquiere una importancia secundaria y ya no ocupa el primer plano de nuestra conciencia. Deja de ser la base de nuestro sentido de identidad. Somos la luz de la presencia, la conciencia de que somos más importantes y profundos que cualquier pensamiento y emoción. El ego, en su naturaleza esencial, es patológico, si usamos esa palabra en su sentido más amplio para denotar perturbación y sufrimiento. Muchos trastornos mentales se componen de rasgos egoicos idénticos a los que se manifiestan en una persona normal. La diferencia es que, en el caso de quien las padece, se han vuelto tan pronunciadas que su naturaleza patológica es obvia para cualquiera que no sea la víctima. Por ejemplo, muchas personas normales dicen ciertos tipos de mentiras de vez en cuando para parecer más importantes y especiales y para mejorar su imagen en la mente de los demás. Mienten sobre a quien conocen, sus logros y habilidades, posesiones y cualquier otra cosa que el ego use para identificarse. Algunos individuos, sin embargo, motivados por la sensación de insatisfacción del ego y su necesidad de tener o ser más, mienten habitual y compulsivamente. La mayoría de las cosas que dicen sobre sí mismos, su historia, es una verdadera fantasía, una obra de ficción que el ego crea para sentirse más grande, más especial. Tu imagen grandiosa e inflada de ti mismo a veces puede engañar a los demás, pero por lo general no por mucho tiempo. La mayoría de la gente lo reconoce inmediatamente como una invención completa. La enfermedad mental llamada esquizofrenia paranoide o paranoia es esencialmente una forma exagerada de ego. Por lo general, es una historia ficticia que la mente inventa para dar sentido a un sentimiento subyacente persistente de miedo. El elemento principal de la historia del que sufre este mal es la creencia de que ciertas personas, a veces muchas personas o casi todos, están conspirando contra él o conspirando para controlarlo o matarlo. Debido a que la historia a menudo tiene coherencia y lógica, a veces hace que otros también la crean. El miedo y la desconfianza del ego hacia las personas, su tendencia a enfatizar la alteridad centrándose en los defectos y convirtiéndolos en la identidad del otro, adquieren una mayor proporción y convierten a todos en monstruos inhumanos. El ego necesita a las personas, pero su dilema es que, en el fondo, las odia y las teme. La afirmación de Jean-Paul Sartre, "El infierno son los demás", es la voz del ego. Cuanto más inconscientes sean las personas, los grupos y los países, más probable es que la patología egoica tome la forma de violencia física. La violencia es un recurso primitivo y todavía muy extendido que el yo utiliza para tratar de imponerse, para demostrarse a sí mismo que tiene razón y que el otro está equivocado. Entre aquellos que tienen un alto grado de inconsciencia, las discusiones pueden conducir a la violencia con la mayor facilidad. ¿Qué es una discusión? Es la exposición de diferentes opiniones entre dos o más personas. Cada uno de ellos está tan identificado con los pensamientos que constituyen su punto de vista, que estas formas de pensar cristalizan en posiciones mentales que están investidas de una percepción del yo. En otras palabras, identidad y pensamiento se fusionan. Inconscientemente, es como si estuviéramos librando una lucha por la supervivencia, por lo que nuestras emociones reflejan esta creencia. Se vuelven turbulentos,
Nos enojamos, nos ponemos a la defensiva o nos ponemos agresivos. Debemos ganar a cualquier precio o seremos aniquilados. Esa es la ilusión. El ego no sabe que la mente y las posiciones mentales no tienen nada que ver con lo que somos, porque es la mente no observada en sí misma. En el Zen se dice a menudo, no busques la verdad, deja de cultivar opiniones. ¿Qué significa eso? Deja ir la identificación con la mente. Por lo tanto, lo que eres más allá de la mente emergerá por ti mismo.